Bienvenidos a todos y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Mi nombre es Judy Gradwell, soy la presidenta y directora ejecutiva del San Diego Natural History Museum. Por favor, discúlpeme mientras hablo en inglés por unos momentos. Regresaremos al español cuando comiencen las discusiones. Before we begin, I do want to tell you quickly about an upcoming online Nat Talk also in Spanish. On September 1st, we'll hear from Ani Peralta Garcia and Jorge Valdez Villavicencio of Fauno, or Fauna del Noroeste. They will discuss the tremendous accomplishment of relocating the red-legged frogs from Baja California to Southern California earlier this year. We are so honored to host tonight's talk and the publication of the report on the terrestrial expedition to the Revillagigedo archipelago. This expedition uncovered critical information about the state of biodiversity on the Revillagigedos. Tonight's incredible panelists will bring a broader context to this expedition by sharing their own perspectives on research and conservation. Introducing tonight's discussion is Dr. Ezequiel Ezcurra. Dr. Ezcurra has devoted his career to the study of ecosystems of northwestern Mexico. A fellow of the Ecological Society of America and corresponding fellow of the Mexican Academy of Sciences, he has published more than 300 papers and books. He was the director of the Biodiversity Research Center of the Californias at the San Diego Natural History Museum and has developed 2 museum exhibits and the award-winning film Ocean Oasis about the Gulf of California. He remains a valued advisor and collaborator on our binational research. He was honored with a Conservation Biology Award and a Pew Fellowship in Marine Conservation. He was scientific chair of the CITES Convention, president of Mexico's National Institute of Ecology, and 11-year director of the University of California Institute for Mexico and the United States, UC-Mexis. Currently, he is professor of ecology at the University of California. Una vez más, muchísimas gracias y es un honor presentar al Dr. Ezequiel Ezcurra. Thank you very much, Judy. Yo ahora sí voy a pasar al español, but I just wanted to say in English that it's an honor to collaborate with you in this and so many other ventures. I'll move on to Spanish now. Entre otras cosas, es un gran honor colaborar con el museo porque debo confesar, yo tengo mi corazoncito, tengo un gran afecto por el museo. El museo ha sido una institución pionera en promover la colaboración binacional en ciencia, en investigación científica y en el conocimiento de nuestra historia natural. Lo ha hecho por casi siglo y medio y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Es una institución con una inmensa sensibilidad cultural y con grandes deseos de entender la historia natural de la región como una región única. En ese sentido fue que se acercó a mí Judy y también Sula Vanderplank para notificarme que había salido finalmente el informe sobre la expedición a las Islas Revillagigedo, que se hizo hace ya unos 2 años, y surgió la idea de hacer esa videoconferencia, este webinar, para discutir las cosas que se hicieron. Entonces inmediatamente busqué a personas que realmente quiero y respeto mucho. Es Alfredo Ortega, el director del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, un gran amigo de muchos años y uno de los grandes científicos mexicanos. Patricia Kolev, la directora de colecciones, la que maneja toda la parte realmente biológica y de biodiversidad en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y aparte ella en sí, una gran investigadora que ha publicado y tiene también una larga cauda de artículos y publicaciones sobre el tema de biodiversidad. Margarita Caso,
una amiga muy querida que fue colaboradora muy cercana cuando estuve en el INE. Después también hizo el doctorado conmigo. Es un trabajo excelente sobre patrones climáticos globales que la llevó a eventualmente hacer el trabajo que está haciendo ahora. Es uno de los grandes expertos en México sobre cambio climático global. Y quiero mencionar a Benito Bermúdez, el director para todo el noroeste de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, quien nos iba a acompañar. Desafortunadamente no pudo porque lo citaron para otra reunión con personas de alto nivel en el gobierno en la Ciudad de México, pero nos mandó al director de las Islas Revillagigedo, Alejandro González Leija, que antes estuvo en el Parque Nacional de Loreto y es uno de nuestras figuras así realmente templadas por el uso, por el tiempo y el trabajo de la conservación en el noroeste de México. Es un gusto tener a Alejandro, es un gusto y es un honor. Eso es todo. Quiero agradecerles estar en esta conferencia. Parece una tontería, pero realmente el museo decidió hacer una conferencia sobre ciencia en español. Y yo en serio le agradezco siempre y una vez más al museo su sensibilidad cultural hacia los dos lados de la frontera. Y habiendo dicho eso, le voy a pasar la palabra, ya no me van a oír a mí, la persona que va a dirigir ese webinar, ese seminario en línea, es la doctora Zula Vanderplank, a quien tuve varios años en mi laboratorio también haciendo su doctorado y es ahora una connotada investigadora independiente. Está trabajando en ese momento para Pronatura Noroeste con resultados muy, muy, muy interesantes en su esfuerzo de conservación. Zula, es un honor otra vez y te paso la palabra. Gracias a todos por asistir, por estar acá y tratemos de hacer eso en un momento tan difícil, el momento de la pandemia, un momento también para reflexionar sobre lo que sigue ahí afuera, el medio ambiente, la naturaleza, la historia natural, 3.500 millones de años de evolución sobre la Tierra plasmado en cientos de miles de especies. Que no se nos olvide, frente a las dificultades nuestras, la necesidad de un compromiso con el medio ambiente y con la conservación. Zula, tienes la palabra. Muchas gracias, Ezequiel, y muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Muy pronto empezarán las presentaciones y cada panelista tiene 10 minutos para platicar y al final tendremos 20 minutos para preguntas de la audiencia. Si estás en la audiencia, no vamos a poder verte ni escucharte durante este evento. Si tienen alguna duda sobre la logística o los aspectos técnicos, favor de mandar un mensaje por la cajita de preguntas y respuestas y alguien del equipo del museo te contestará durante las pláticas. También, si se te ocurren preguntas para los panelistas, favor de escribirles en la misma cajita de preguntas y respuestas antes de olvidarlas. Al final de las presentaciones, las preguntas, había oportunidad de votar a favor por las preguntas que ya están presentes en la caja. Así intentaremos empezar con las preguntas que tienen más votos y entre más rápido sometas la pregunta, mayor oportunidad tiene de ser respondida. Un archivo digital del evento de hoy estará disponible en un par de semanas y todos los que se registraron hoy recibirán una liga para bajar la grabación. Bueno, sin más demora, me da muchísimo gusto introducir a la primera panelista, una colega muy querida, la doctora Patricia Koleff de la Conavio. Patricia Koleff es bióloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en ecología por la Universidad de Sheffield en el Reino Unido. Ella trabaja en la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de Biodiversidad, Conavio, desde 1994 y desde 2003 es la directora general de Análisis y Prioridades a cargo de proponer estrategias, programas para recabar información sobre la biodiversidad del país y algunas de sus principales amenazas, como las especies exóticas invasoras,
Coordina análisis sobre procesos y patrones de la biodiversidad biológica y de planeación sistemática para orientar su conservación, restauración y uso sustentable. Pati, adelante. Buenas noches a todos. Realmente me siento muy privilegiada de poder participar en este webinar. Primero que nada, quiero agradecer al Museo de Historia Natural de San Diego, a Judy por esta oportunidad. Emma, Ezequiel, Zula, son personas admiradas y más con este panel tan fantástico con quien voy a tener también la oportunidad, colegas también muy queridos y admirados. Entonces espero poder tener control de la pantalla listo para poder iniciar esta charla. Hablar de algunos datos sobre Revillagigedo, desde la visión que tiene la Conavio, es muy importante. Quienes no conocen a la Conavio, déjenme decirles que la Conavio es una comisión que surge en 1992 con la misión de analizar, integrar todo el conocimiento sobre la biodiversidad. Todo lo que esto implica, hablar de biodiversidad, es que no hablamos solamente del nivel de especies. Hablar de biodiversidad implica hablar de todos los niveles jerárquicos que incluye, implica hablar de procesos, implica hablar de patrones, implica hablar de su funcionamiento. Entonces, si me pasan la siguiente, por favor. Porque no pude tener el control de la pantalla, a ver si ahora. Implica que tenemos una diversidad enorme de ecosistemas y de una diversidad muy alta que ha llevado a reconocer como uno de los países con mayor riqueza sin ser uno de los países de mayor tamaño. México ocupa el 13º lugar en tamaño, pero su riqueza es mucho mayor a la esperada y destaca sobre todo por el nivel de los endemismos que alberga el territorio, en donde confluyen dos zonas biogeográficas, el neártico y el neotrópico, pero muchas veces cuando hablamos de endemismos, y particularmente en el caso de muchos de los grupos de animales, como las aves o los mamíferos, esos endemismos provienen justamente de ecosistemas como los insulares. Me pasan la siguiente. El territorio insular muchas veces no aparece en los mapas. Solemos pensar a México cortando toda esa parte de la zona económica exclusiva que nos ayuda a esa soberanía a tener las islas. Y en este territorio insular, que es muy amplio, albergamos una diversidad enorme de especies. Este es un ejemplo de lo que tenemos registrado en Socorro. Perdón por la pantalla, se me está moviendo antes o después, no puedo tener el control. Pero hay un porcentaje de endemismo altísimo. Creo que todos ustedes ya saben, o al menos que están atendiendo, saben dónde está la reserva del Parque Nacional Archipiélago de Revillagigedo, que es un área natural protegida, que está un poco alejado, está a más de 900 kilómetros entre 405 y 780 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas. Es una área importante, reconocida como un área de gran importancia para la biodiversidad, la que sigue. Y les voy a platicar un poco lo que tenemos en el Sistema Nacional de Información de Biodiversidad, que es un sistema que ha desarrollado la Conavio por mandato legal desde su creación, y eso implica tener en el sistema no solamente bases de datos de ejemplares, de observaciones y de la literatura. Implica justamente, para poder hablar de todos los aristas que tiene la biodiversidad, tener también mucha información geoespacial, de cartografía, de percepción remota, de atlas, de geovisualizaciones, de herramientas estadísticas, que recae justamente en la colaboración con las redes de expertos nacionales, internacionales, porque sería imposible que una sola institución lo hiciera solo. Si me pasan la siguiente, para mostrarles la expresión de lo que es el SNP un poquito en el espacio. Como verán, los puntos están hechos pequeñitos a propósito, porque si los hacemos grandes parece que esta tarea está acabada. Aunque ya tenemos más de 15 millones de registros, más de 1.300 fuentes de datos, de muchas colecciones, de observadores, todavía hay zonas que nos hace falta por conocer. Si me pasan la siguiente, por favor. Una de las fuentes más importantes son
las herramientas de ciencia ciudadana, una con la que hemos participado muy ampliamente con el laboratorio de Cornell es eBird, México, en México se llama Ver Aves, que es una de las fuentes más importantes donde participa además muchos monitores comunitarios. La que sigue, por favor. Recientemente implementamos la versión de iNaturalist en México, que se llama Naturalista. Y esto también debemos pensar que es una forma de divulgar, porque mucha gente quizá no tiene la oportunidad de visitar islas remotas, pero estando en estas plataformas puede visitar de alguna manera virtual todas las áreas protegidas y ver imágenes de todas las especies que ahí viven, y se vuelve una forma muy importante para conocer sobre nuestro patrimonio natural. La que sigue. Un poco lo que tenemos en el SNIP, me puse a buscar, bueno, cuánto de lo que tenemos está ya en el SNIP. Tenemos muchos datos que vienen de proyectos, quizá algunos son proyectos incluso de lo que llamamos repatriación, que ha sido trabajar con colecciones del extranjero para traer estos datos. Como ustedes ven, hay de 12 países y los más importantes en términos de números de registros son Estados Unidos y México, seguidos de Canadá y otros países. Y tenemos datos de muchos grupos taxonómicos. La siguiente, por favor. También tenemos datos muy antiguos, si me pasan la next, please. Muy antiguos que son registros muy antiguos, de 1600, 1800 en la parte terrestre de las islas, y como pueden ver, pues las aves son la fuente principal de atracción a través de eBird, pero también muchas otras colecciones, tanto en California, en Estados Unidos, como muchas veces hay resguardo de ejemplares en herbarios mexicanos, y son muchas las colecciones que contribuyen a tener estos datos que tenemos hoy día de Revillagigedo. La que sigue. Una de las formas de verlo, ahí están todos los registros, sería ver cuántos son antiguos, cuántos son anteriores a 1950, antes del decreto hasta 94 y posteriores. Y como ven, hay muchos registros que no tienen año, eso no nos permite hacer ciertos análisis, pero nos permite saber dónde nos faltan datos para colectar. Si me pasas la siguiente, tanto de especies nativas como de especies no nativas, llamadas también exóticas invasoras. Si me pasas la que sigue, next. Aquí están cómo se ven con fechas y el total de registros que tenemos en Revillagigedo. La que sigue, por favor. Una de las principales amenazas que se menciona en esta publicación, que es, por cierto, una delicia de leer, hablan de los efectos que han causado muchas especies invasoras, una de ellas los borregos, que fueron introducidos pues hace más de un siglo y que devastaron la vegetación. No voy a poner más imágenes de lo que se ha recuperado, quizá incluso Alfredo va a hablar porque Antonio Ortiz fue su alumno, pero básicamente este es uno de los primeros pasos que hay que hacer para la restauración. Quitar esa fuerte amenaza que representan a las islas las especies exóticas invasoras. La que sigue. Se está trabajando también con una de las especies que afecta más a las poblaciones de aves, que son los gatos, y queda un remanente, y este es un llamado para que todos sigamos apoyando este tipo de acciones que son tan importantes para nuestras islas. La que sigue, por favor. Uno de los temas que surgió cuando hicimos la estrategia de especies invasoras, y también se menciona en la estrategia de islas, en la que trabajamos pues con muchos grupos de organizaciones de la sociedad civil y la academia, ha sido la bioseguridad insular. Esto es, una vez que se hace un esfuerzo muy grande por mantenerlas limpias de especies exóticas que nos causan daños y pérdida de la magnífica biodiversidad que hay ahí, es participar con los guardaparques, con las poblaciones que ahí viven, para diseñar estas rutas críticas que nos lleven a mantener nuestras islas libres de especies exóticas. La que sigue, por favor. Y este es un ejemplo que recientemente hicieron GESI con el área natural protegida en Revillagigedo, donde se han capacitado a las personas para detectar esas rutas y mantener nuestras islas limpias de especies exóticas. La que sigue, por favor. Ya para terminar, no puedo dejar de mencionar la publicación que hoy nos reúne, este reporte editado espléndidamente por Zula, por Michael Wall y por Ezequiel, que
como son ellos de excelentes escribiendo, es una delicia de leer. La publicación es bilingüe, o da esa oportunidad de pensar que uno se está poniendo el traje de biólogo y metiéndose a escuchar estas historias de naturalistas, de por dónde pasaron, cómo vieron, y tiene hallazgos realmente muy interesantes. La que sigue, por favor. Solamente voy a presentar unos cuantos ejemplos porque no es posible, pero los invitamos a leerlo, porque en esta expedición tan solo se alcanzaron al menos a registrar 76 taxones. Y digo al menos porque muchos están analizando en algunos grupos, como el de las arañas y las hormigas, que a veces son más difíciles de detectar en una primera instancia, son grupos menos conocidos. Documenta también cambios en la vegetación, los cuales son de empezar a preocuparnos. Por ejemplo, en Isla Clarion, que la vegetación que estaba dominada por cactáceas está ahora siendo reemplazada por el zacate bófel. La que sigue, por favor. Algunos de los ejemplos, porque pues las aves son tan bonitas y nos hablan de que son muy probablemente 5 especies migratorias perdidas. Vieron unos cuantos individuos, pero tener 5 nuevas especies es súper importante. 11 en todo el archipiélago, 11 registros nuevos. Estos son algunos ejemplos de aquellas especies que vieron y son tan excelente el grupo también de ornitólogos que visitó, que detectó algunas sin fotografía. La que sigue, por favor. Hay mucho de este reporte, por supuesto. Está también los registros, el capítulo de flores espléndido, porque además parten de la base de datos que tienen en el museo y entonces van con los listados, registran las nuevas especies en las diferentes islas, que además de Revillagigedo visitaron otras islas, no sé cómo les dio tiempo, pero lo hicieron. Y nos da información de cuáles son nativas, cuáles están viendo nuevas especies invasoras, que ahí están marcados con un marquito rojo y que son de preocupar. Y también nos muestra, nos detalla cuáles de las especies, por ejemplo, endémicas, que sabían que están en alguna isla, y ahí hay unos ejemplos en la diapositiva de San Benedicto, algunas especies no las encontraron. Y esto es, tener estos estudios con esta línea de base nos permite tener un monitoreo muy claro para entender lo que está pasando. La que sigue, por favor. Yo solamente me resta, tomé esta foto prestada del libro porque es de felicitar al excelente equipo que hizo esta misión, agradecerles por contribuir de manera tan sólida al conocimiento de la biota insular de México, y pues muchísimas gracias. Ahí están mis datos y es un placer poder participar en este panel. Muchas gracias, Patti. Es fascinante saber más del importante trabajo de la Conavio y muchas gracias por los lindos comentarios sobre el reporte también. Les recuerdo a todos que contestaremos preguntas al final de todas las presentaciones y sin perder tiempo, tengo el gusto de introducir el próximo panelista, el doctor Alfredo Ortega del CIBNOR. Alfredo Ortega Rubio, doctor en Ciencias en Ecología, ha obtenido 3 premios nacionales entregados por el propio presidente de la República por su trayectoria en investigación científica aplicada a la conservación de la biodiversidad en áreas naturales protegidas. Es autor de 215 artículos de investigación y ha publicado 26 libros y 116 capítulos de libros. Ha dirigido 167 proyectos ambientales de gran envergadura, entre ellos los que permitieron crear y desarrollar las reservas de la biosfera de Sierra La Laguna, Desierto del Vizcaíno y Archipiélago Revillagigedo. Ha sido ratificado por 3ª ocasión consecutiva como investigador nacional nivel 3. Alfredo, muchas gracias. Te paso la voz. Muchas gracias, Zula. Y también muchas gracias, Judy, Emma, y un gusto estar con ustedes, Patti, Margarita y Alejandro. Pero, sobre todo, quiero agradecer al doctor Ezequiel Ezcurra, el baluarte de la conservación en México. Realmente Ezequiel no es solamente un investigador excepcional, también es un mexicano
que no duda en levantar su voz cuando la biodiversidad se encuentra amenazada. Lo ha hecho muy valientemente, lo ha hecho muy contundentemente, y cuando él te pide que estés en una reunión, dejas todo lo demás para estar presente. Es un gusto estar aquí. Les voy a platicar muy brevemente cuáles han sido en general las experiencias del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste en pro de la conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales del archipiélago Revillagigedo. Quiero enfatizar que este trabajo de ninguna manera es personal. Decenas de investigadores y técnicos de nuestra institución han participado en estos estudios, y entonces voy a procurar concentrarlos en la siguiente. Voy a... Alfredo, no sé si me oyes, te pusiste mute. Sí, ya. Que es básicamente el área más distante del continente mexicano, lo cual no solamente le da una característica de ser estratégico desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, al ser islas oceánicas con un endemismo superior al 30-40%, sino que además, por las leyes internacionales del mar, abre un amplio espectro, un radio de mar patrimonial, ¿no? El micrófono, Emma, cada vez que doy la siguiente. Entonces, si me puedes pasar la siguiente tú, por favor, para que no pase lo que hace rato. Bueno, básicamente ya han hablado de la cantidad de especies que son endémicas, algunas de ellas extirpadas de la isla, otras que no se encuentran, y realmente estar ahí para las especies que quedan, uno se siente como Robinson Crusoe en esas islas. Llega uno para donde voltees, la vegetación, mar por todos lados, no se explica uno cómo llegan especies migratorias, si aún hay barcos que se pierden. Y, por ejemplo, está uno caminando y los gorrioncillos que hay ahí se les suben a uno como si fuera exactamente Robinson Crusoe. De hecho, hemos tenido problemas con los alumnos que estando ahí ya no quieren regresar, ¿no? O sea, realmente a veces hay que ir por ellos. La siguiente, de favor. Bueno, desde el año 1986, como centro de investigaciones, comenzamos a hacer estudios en esta zona, saliendo desde La Paz. Y bueno, por ejemplo, este artículo que salió en Ciencia, una revista mexicana en 1992, proporciona información general sobre los rasgos ambientales de la isla, su vegetación, su flora, su suelo, su avifauna endémica, así como las especies exóticas, y en aquel entonces ya señalaban sus principales problemas ambientales, sus posibles soluciones. Era la primera vez que se concentraba en un solo manuscrito una descripción de la situación, de la problemática y las posibles soluciones. La siguiente, de favor, estamos hablando de 1992. Los estudios que siguió desarrollando, la siguiente, pues involucró expediciones por mar, expediciones por aire. Hay una pista aérea a la cual nos vamos a referir después. La siguiente, de favor. Y bueno, básicamente para que sean islas potestad mexicana se requiere que estén habitadas, y como pues están tan lejos, los habitantes son marinos que se destacan por 1 año o 2 años en esa zona. Ellos son los principales. Continuamos nosotros no solamente generando información científica, pues para fundamentar el decreto,
sino también generamos toda una serie de cabildeo para poder llegar a gestionar el decreto presidencial que le dio el estatus de reserva de la biosfera. La siguiente, este libro es, por ejemplo, de 1994, y la estrategia para el manejo de la reserva de la biosfera surgió posteriormente en el año de 1995, que son las bases del programa de manejo, una vez que en 1994 se obtuvo el decreto presidencial mediante el cual se le determinó como reserva de la biosfera, siendo sus áreas núcleo las islas. La siguiente, y esto es importante porque se los voy a comentar después, ¿no? La siguiente, de favor. Bueno, básicamente uno de los aspectos en los que quisimos desde entonces llamar la atención fue la erradicación del borrego, ¿no? Y del gato. Cada vez que se introducen especies exóticas de un lugar a otro, para quienes nos están escuchando, es como si en el zoológico, en las jaulas. ¿Y qué pasa ahí? Pues una matazón, ¿no? Que fue lo que pasó básicamente con la vegetación de lo que era la parte oeste de la isla. En esa parte, por ejemplo, cuando uno llegaba por avión en época de huracanes, por decir, el suelo volcánico es rojo, dijéramos que la mitad de la isla que no estaba devastada por el borrego, la vegetación, se veía azul el mar. Del otro lado se veía rojo varias decenas de kilómetros por todo el suelo que se estaba yendo por la pérdida de la vegetación que aceleraba el proceso de erosión. La siguiente, de favor. Bueno, básicamente también se estuvo trabajando con el problema que producen los gatos. Como ustedes saben, pues un gato es un tigre chiquito, pero mucho más equipado. Y hay registros de que en una isla un solo gato puede acabar con todas las aves que anidan ahí. La siguiente, de favor. Bueno, básicamente a lo que comentaba esta Patti hace rato, en la última fase, es decir, hace 2 años, el CIBNOR mantuvimos un convenio de colaboración científica y de formación de recursos humanos con el grupo de ecología en islas. Básicamente, ahí tenemos a Antonio Ortiz y el doctor Alfonso Aguirre. En ese entonces Antonio era maestro en ciencias y hizo su doctorado en el CIBNOR, y gracias a esa relación nos tocó como CIBNOR complementar el aspecto científico de todas las acciones de conservación que se hicieron para la erradicación del borrego y para la erradicación del gato. La siguiente, de favor. Bueno, básicamente así es como se veía de devastada la isla en esa parte que les comento, la vegetación completamente destruida, cárcavas, por el arrastre del suelo. La siguiente, de favor. Y bueno, básicamente este trabajo lo hizo el grupo de Ecología y Conservación de Islas, GESI, trabajando en la erradicación del borrego, usando desde helicópteros hasta perros judas, borregos judas, perros de rastreo, y finalmente se eliminó, dijéramos, se sacaron todos los borregos de la isla. La siguiente, básicamente por el grupo de conservación. Y otro de los aspectos que se documentó es cómo se fue restaurando el ecosistema, los ecosistemas de, en este caso, Isla Socorro. La siguiente, de favor. Aquí lo que van a ver son unas fotos de la tesis de Antonio Ortiz, cuyo codirector fue el doctor Alfonso Aguirre, y vemos del 2009 al 2012, las fotos que están arriba es el mismo sitio, visto 3 años después. Igual las de abajo, las dos de abajo son sitios
que son el mismo. La siguiente, por favor, en esta imagen de satélite lo podemos ver mejor. Lo que es rojo es suelo deforestado. Como ven, en el 2008, gran parte de la isla, sobre todo en la parte sur, oeste, se encuentra en color rojo. Posterior a la erradicación del borrego, que en 2012, la isla se recuperó la vegetación de una manera realmente asombrosa. La siguiente, de favor. Bueno, ya se había trabajado, fíjense, como centro de investigaciones, por un lado, en todos los estudios para fundamentar el decreto para hacer una reserva de la biosfera, en el programa MAF UNESCO al archipiélago de Revillagigedo. Se trabajó en el centro, dijéramos como asesor científico de GESI para la extracción del borrego, del gato. Pues ya podríamos decir, bueno, ya acabó nuestro papel, ya nos podemos morir en paz, ¿no? Entonces, de hecho, hace 2 años se nombró por lo mismo, por todos los trabajos que se habían hecho de erradicación y demás, al archipiélago de Revillagigedo como patrimonio de la humanidad. Entonces dijimos, bueno, pues ahora sí, ya nos vamos, ¿no? Pero la siguiente, de favor, ocurrió una cosa muy curiosa. El certificado del archipiélago Revillagigedo es patrimonio de la humanidad, se dio en Isla Socorro, ¿no? Y ahí están, ¿no?, los funcionarios que lo recibieron. La siguiente, de favor. Pues lo que ocurrió fue algo completamente inesperado. En ese momento se hicieron las gestiones para cambiar el estatus de reserva de la biosfera a un parque nacional, con declaraciones así abiertas de que se iba a promover el turismo en la isla. Recuerden que les comentaba que tiene una pista. Se pensaba y se declaró que entonces había que llevar turistas por avión, porque el trayecto en yate pues tarda mucho. Entonces, tener ahí hoteles, inclusive se mencionó. Y bueno, hubo realmente unas, pues ahora sí que una resistencia de la sociedad civil, una resistencia de investigadores con muy alto calibre, por ejemplo, Ezequiel Ezcurra, por ejemplo, Eduardo Santana, por ejemplo, Alfonso Aguirre, resistiéndose a que se fuera a cambiar el estatus. La siguiente, de favor. Realmente hubo presiones muy fuertes porque fuera así. Se le hizo ver pues al secretario de Semarnat que su papel era cuidar la biodiversidad, no promover el turismo. Desde luego eso no cayó muy bien. En altas esferas hubo presiones muy fuertes. Pero al final de cuentas, la siguiente, por favor, dijéramos, al final de cuentas, bueno, ahí sí se impuso el decreto de Parque Nacional de Revillagigedo, o sea, es abajo quienes están muy felices, pero pues, quienes están arriba, Ezequiel, Eduardo Santana, Federico Méndez, Alfonso Aguirre, se logró pues un gran triunfo ecológico. Finalmente, la propuesta de decreto original de Parque Nacional dejaba todo libre para el turismo, inclusive el turismo de un cierto nivel de densidad. Finalmente, gracias a todas las gestiones, al apoyo de la sociedad civil, de las organizaciones académicas, lo que se logró es que sí es Parque Nacional, pero las islas son zona núcleo, entonces no puede haber ahí hoteles. Sí se obtuvo algo a favor, que era dijéramos, el pretexto para cambiarlo a Parque Nacional, que era incrementar la superficie del área marina que estaba protegida, ¿no?
De hecho, en su momento, cuando al final nos pasaron el documento de decreto, y se acordará muy bien Ezequiel, decía que sí, que se ampliaba el área marina, pero era a partir de los 800 metros debajo del nivel del mar hasta el fondo, ¿no? Entonces, también eso se logró cambiar. Entonces, ahora sí se incrementó el área protegida marina, pero comienza desde el nivel del mar, ¿no? En fin, ha sido un relato muy breve de grandes esfuerzos que se han hecho por gestionar el decreto de reserva de la biosfera, por hacer estudios que justifiquen un manejo a través de la investigación científica que sea razonable con el medio ambiente, que proteja las especies que son endémicas, que erradique las exóticas, y después un esfuerzo por defender lo logrado para evitar que se convirtiera en un polo turístico con hoteles y todo incluido, el archipiélago de Revillagigedo. ¿Qué vendrá después? No lo sé, pero estaremos atentos y, como siempre, en defensa de las causas justas. La siguiente, de favor, pues ya nada más es para decirles muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Qué larga historia de investigación tiene el CIBNOR en las islas y qué buenos logros. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y larga porque me pasé de tiempo o larga? No, no. Ok. No lo Muchas quería gracias. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Al contrario. Vamos a continuar con la próxima panelista, y soy su fan desde hace tiempo, la doctora Margarita Caso del INEC. Margarita Caso es la coordinadora general de adaptación al cambio climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, institución descentralizada de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, que brinda información científica para la toma de decisiones. La doctora Caso completó su educación superior en la Universidad Nacional de México, donde recibió una maestría y un doctorado en oceanografía. Actualmente su trabajo se centra en la conservación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático. Margarita, muchas gracias y adelante. Muchas gracias, Zula, y buenas noches. No sé si tengo el control de la pantalla, pero bueno, vamos a ver. Pues muy buenas noches, es un enorme gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación al museo, a Judy, a Emma, a Zula, a Ezequiel. Es un honor estar en este panel. Y pues yo les voy a hablar de islas y cambio climático. No tengo el control. Ah, sí tengo el control. Bueno, quiero empezar mencionando que el cambio climático, como sabemos, es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos actualmente. El Acuerdo de París, que se hizo en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, tiene como objetivo mantener el aumento de temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial, idealmente que no sobrepase un aumento de 1.5 grados centígrados. Y bueno, ¿qué también vamos en el cumplimiento de este objetivo? Bueno, la temperatura global promedio en la Tierra ha aumentado un poco más de 0.85 grados centígrados desde 1880. Esto no suena mal, pero hay que considerar que 2/3 del calentamiento se han producido desde 1975, a una tasa de entre 0.5 y 0.20 grados centígrados por década. Es decir, los países tienen que hacer grandes esfuerzos para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para lograr esta meta internacional. México, aunque contribuye relativamente poco, como se ve en la gráfica de la derecha, aunque contribuye relativamente poco a las emisiones de dióxido de carbono, está entre los 12 países con emisiones más altas de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué está pasando en México? El promedio de aumento de temperatura del país está cerca de 1 grado centígrado, es decir, es similar al aumento global.
En el noroeste del país es donde ha habido un mayor aumento de temperatura, con aumentos de temperatura promedio entre 1.2 y 1.5 grados centígrados. Y en el sur del país el aumento es donde ha sido menor, con entre 0.6 y 0.8 grados centígrados. Ha habido una importante variación en los patrones de precipitación, un aumento del nivel del mar diferente en las diferentes litorales del país. El mayor aumento ha sido en las costas de Tamaulipas y el menor en el sur del Golfo de México. Y también un aumento de huracanes de categoría 3 y mayores a categoría 3, tanto en frecuencia como en intensidad, desde 1970 hasta 2018. Es importante considerar que México es particularmente vulnerable a los impactos del cambio climático. Tenemos una gran extensión de litorales, más de 11,000 kilómetros, sin contar las islas. Nuestra latitud tropical nos hace estar particularmente expuestos a fenómenos hidrometeorológicos extremos. Tenemos fuertes desigualdades socioeconómicas y, desde luego, una importante biodiversidad que es indispensable conservar. Otra cosa importante a considerar es que México es 61% marino. No sé por qué se encimó aquí este letrero. Bueno, México es 61% marino. Sus aproximadamente 4.500 cuerpos insulares, que incluyen islas, rocas, arrecifes, le dan al país una zona económica exclusiva de 3.16 millones de kilómetros cuadrados, que es considerablemente más grande que su superficie continental de 1.96 millones de kilómetros cuadrados. Y las islas claramente son muy vulnerables al cambio climático. En el INE primero y en el Instituto Nacional de Ecología, y después en el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, las islas han sido un importante sujeto de estudio, y aquí voy a mostrar algunos ejemplos. En 2005 colaboramos con GESI en la erradicación de especies exóticas en Isla Guadalupe, particularmente de cabras y de gatos ferales. Entre 2007 y 2012 trabajamos en el Programa de Conservación y Manejo Sustentable del Archipiélago Islas Marías. Trabajamos en colaboración con GESI, con CONAVIO, con CONAMP, con varias otras instituciones, en la Estrategia Nacional para la Conservación y Desarrollo Sustentable del Territorio Insular Mexicano. Y trabajamos en el Catálogo del Territorio Insular Mexicano, liderado por la Secretaría de Gobernación. Más recientemente, tenemos trabajos de este tipo. Hicimos el análisis en colaboración con GESI, hicimos un análisis del impacto del cambio climático por aumento en el nivel del mar en las islas de México, con aumentos arbitrarios de 1, 3 y 5 metros. Y bueno, como se muestra en la gráfica, el porcentaje de superficie insular que se pierde para cada uno de estos escenarios en las islas estudiadas. También hicimos un estudio de modelado de nicho ecológico con especies que habitan en las 10 islas más grandes de México. Utilizamos 2 escenarios de emisiones, uno moderado y otro intenso, los RCPs 4.5 y 8.5, con 3 horizontes temporales, cercano, medio y lejano, con 4 modelos de circulación general, y utilizamos 3 algoritmos de modelación. Trabajamos con 46 especies que desgraciadamente no son especies exclusivas de islas. Nos hubiera encantado hacer este análisis con especies endémicas, pero para las especies endémicas de islas no encontramos los suficientes registros para hacer este modelado de nicho, de manera que trabajamos con este otro grupo de especies. Y bueno, en este estudio
más o menos la mitad presentaron una tendencia a reducir sus áreas de distribución potencial. Y las aves y los anfibios fueron los grupos taxonómicos más afectados. Aquí está. Ay, perdón. No sé cómo regresar. No. Ay, aquí está. Bueno, es claro que las islas son, no sé, tal vez me puedan ayudar a pasarlas porque se está saltando cuando yo las paso. Pero bueno, por lo pronto voy en esta. Y bueno, es claro que las islas son importantes para el estudio del cambio climático. Y pues me quiero referir a las islas como observatorios de los cambios en la atmósfera. El Observatorio de Investigación Atmosférica de Mauna Loa, a una altura de 3.397 metros sobre el nivel del mar, y esta altura es importante porque sobresale de la fuerte capa de inversión de temperatura. Este observatorio hace el monitoreo continuo de datos relacionados con el cambio en la atmósfera desde la década de 1950. Y miren ustedes en la gráfica de la derecha, se muestran las mediciones de emisiones de dióxido de carbono desde 1960 gracias a las observaciones de este observatorio. Y también quiero mencionar el registro que se hace en la isla de Tahití de la presión atmosférica. La diferencia entre la presión atmosférica de Tahití y de Darwin permite identificar la presencia del fenómeno del niño y la niña. Las diferencias de presión entre Tahití y Darwin permiten identificar la presencia de estos dos fenómenos y se obtiene este índice de oscilación del sur que se muestra en estas gráficas, en donde los episodios del niño están marcados con rojo y los episodios de la niña están marcados con azul. Y por último, perdón, no sé si me... Esta es mi última diapositiva. Y bueno, por último, me quiero referir a las islas como sitios realmente ideales para estudiar las respuestas de la biota a perturbaciones y también para estudiar su recuperación. Este libro, pues realmente magnífico libro del archipiélago Revillagigedo, pues no es nada más un libro precioso en el que se presenta un registro de la biodiversidad, que sí lo es desde luego, sino que además es una excelente línea base para estudiar cambios a futuro. Incluye además nuevos registros que dan luz a patrones de distribución global. Se registran también los organismos que no estaban. Se hace una evaluación de cambios en el tiempo, tanto del deterioro como de la recuperación de algunos ambientes. Y para terminar esta presentación, pues me voy a quedar con esta frase del libro que dice: la investigación de las islas ayuda a comprender la forma en que la biosfera está cambiando bajo la creciente presión del cambio ambiental y del cambio climático. Muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a los autores. Gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Muy interesante la presentación y muchísimas gracias. A la siguiente presentación, desafortunadamente, no nos va a poder acompañar el licenciado Benito Bermúdez, pero estamos sumamente agradecidos de contar con la presencia del estimado colega Alejandro González para platicarnos de todos los esfuerzos de conservación de la CONAMP en las islas
el puesto de director del Parque Nacional Cabo Pulmo hasta 2014. De 2014 al 2018 asume la dirección del Parque Nacional Valle de Loreto, en donde se desempeñó durante 4 años. Desde 2018 hasta la fecha, al decretarse como Parque Nacional Revillagigedo y por indicación del Comisionado Nacional, asume la dirección del recién creado Parque Nacional. Alejandro, muchas gracias. Adelante. Gracias, Urla. Gracias a todos. Igualmente agradecer la invitación, supliendo a mi director regional. Y bueno, tener la oportunidad de poder compartir un poco de lo que hemos realizado desde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en pro de la conservación de este importante parque nacional. Gracias a Ezequiel, gracias a Judy, al Museo de Historia Natural y bueno, es un honor estar entre tantas distinguidas personalidades en el mundo de la conservación. Perdón. Bueno, 4 islas que para mí, pues bueno, no podría explicarse la riqueza de la biodiversidad que tenemos en el Parque Nacional si no echamos un ojo a las islas, ¿no? Entonces, estos territorios son fundamentales desde el punto de vista ecológico, ¿no? Por el papel que desempeñan en procesos biológicos, ecológicos y evolutivos que aún continúan. Además, pues bueno, la riqueza de la biodiversidad que tenemos en la parte marina, ¿no? Entonces, toda la riqueza de este parque no se explica si no están las islas. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que hacemos, un poquito de la línea de tiempo. Es una larga historia, ya lo comentaron mis colegas. Han explicado bastante bien lo que ha sucedido en esta línea de tiempo desde la creación de la entonces Reserva de la Biosfera hasta hoy, ¿no? Entonces, su trabajo es fundamental, son laboratorios naturales las islas. Entonces todo el trabajo que desempeñan ustedes es oro molido para nosotros. Entonces iniciamos esta historia en el 94 cuando se declara área natural protegida con la categoría de Reserva de la Biosfera. Tenemos ahí un destacamento militar tanto en Isla Socorro como en Isla Clarión para mantener una presencia del Estado y tener esta soberanía en la isla que nos permite pues ampliar este mar territorial, como bien lo indicó el doctor Alfredo, un poco de turismo y bueno, algunos retos, ¿no?, que se veían reflejados con la presencia de especies exóticas invasoras. Entonces, bueno, pues teníamos borregos, gatos, cerdos, conejos. Entonces, hay todavía mucho que hacer en la parte insular. A partir de toda esta línea, desde el 94 hasta la fecha, bueno, han sucedido varios hitos a lo largo de la historia del archipiélago. Es una zona muy importante para las aves, ¿no? Tenemos aves endémicas, aves migratorias que son bastante atractivas, como los albatros que tenemos en Guadalupe, los tenemos también en Benedicto, en Clarión, bueno, por decir solamente una especie, ¿no? En 2004 entramos como sitio Ramsar, es un reconocimiento y un compromiso internacional, y sobresale bastante la parte en el 2016, producto de toda una gestión y de todo un bagaje de conocimiento y formación técnica que ustedes proveyeron, ¿no? Entonces, eso nos permitió, bueno, a los que estuvieron manejando toda esta parte de la nominación, establecer una propuesta clara y contundente para que el archipiélago fuera reconocido como patrimonio mundial. Entonces, pues no es cosa menor, porque además México, además de tener una serie de sitios patrimonio naturales y culturales, sobresale que tenemos pocos sitios que son patrimonio mundial marino, ¿no? Alrededor del mundo tenemos 50 sitios. México tiene al menos 2 sitios marinos, 3 sitios marinos que son patrimonio mundial. Entonces, estamos dentro de la élite en una élite. Entonces eso para nosotros y para mí en lo particular representa un gran compromiso, no solamente para México, sino también pues, con el resto de la humanidad.
Y luego, pues pasa la parte del decreto de Parque Nacional, en el que no solamente se recategoriza, ¿no? Digamos, el nivel de uso o nivel de restricción de uso de un territorio, sino que además se asegura que la superficie que comprende esta área, este archipiélago, quede lo suficientemente blindado ante ciertas actividades, de manera tal que podamos mantener la riqueza que está presente en este territorio. Ok, perdón, creo que le dé una más. Ok, entonces tenemos 14.8 millones de hectáreas, que pues, no es poco, es de hecho el Parque Nacional de No Pesca más grande de Norteamérica, es uno de los parques nacionales, bueno, el Parque Nacional más grande de México, y es una de las áreas protegidas, digamos, más complejas en términos de operación y de manejo, no solamente por el tamaño, sino por la distancia y los retos que representa estar en el territorio. Estos laboratorios naturales, quiero decirlo, bueno, si bien es responsabilidad de nosotros como comisión, estamos a cargo de conservar esto, todo lo que vamos a presentar ha sido producto de una serie de alianzas, de esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, de investigadores, de la academia, igual pues de las mismas instituciones a la cual pertenezco, y que y bueno, también la Secretaría de Marina, sin la que pues, no podríamos estar ahí y cumplir nuestros objetivos, ¿no? Entonces, mi presentación, los resultados, ha sido también en muy buena parte un reflejo del trabajo previo que ustedes han desarrollado. Entonces, en 2018 empezamos esta nueva historia. Tenemos un consejo asesor que está conformado. El día de mañana tenemos una reunión para volver a ratificarlo. Establecer algunos subconsejos de turismo, de bioseguridad, de investigación y de procuración de fondos, como una estrategia, una alternativa en el que la sociedad se involucra en el manejo y en la protección del Parque Nacional. Tenemos afortunadamente un programa de manejo, en un año pudimos sacarlo avante. Entonces, bueno, esto nos da certeza sobre las estrategias y las acciones que debemos de seguir para asegurar, pues bueno, una serie de proyectos y de atención a las amenazas. Hemos tenido, digamos, buenos resultados en estos últimos 3 años. Estamos nominados como Blue Parks, una iniciativa del Instituto de Conservación Marina en California. Y también hemos estado trabajando en esta parte de los trabajos a diferentes escalas, ¿no? Revillagigedo, estamos lejos, pero la ventaja de estar lejos es que podemos conectar zonas y macroregiones, y eso es algo que hemos logrado. Recientemente nos incorporaron al Corredor Marino del Pacífico, integrado por Galápagos, Cocos, Malpelo, Coiba, como un esfuerzo regional para conectar y homologar el actuar, ¿no? Conservar a una mayor escala. Como Parque Nacional, pues hemos pues hecho lo nuestro. Ha sido un esfuerzo muy importante por parte del equipo que integra el Parque Nacional, al cual pues también le agradezco. Es estar en Revillagigedo, no es como el resto de las áreas protegidas, tiene una connotación de soledad, de aislamiento, de restricción, de privaciones en muchos sentidos, ¿no? Entonces, desarrollar nuestro trabajo bajo esas condiciones, pues tiene también, si no un mérito, sí un reconocimiento que se los hacemos. Tenemos una presencia institucional ya permanente. Hemos logrado fortalecer la presencia de a través de guardaparques, tanto en el territorio insular como en la parte marina, algo que no habíamos logrado como institución. Lo estamos logrando. Tenemos presencia en Clarión, tenemos presencia en Socorro. Tenemos el apoyo de los prestadores de servicios, con los cuales también nos subimos a los barcos para hacer nuestras labores de monitoreo, de vigilancia, de supervisión, de manejo del turismo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, pues ha sido un trabajo integral que ha tenido el reto de encadenar esfuerzos, de ligar esfuerzos, ¿no? Entonces, llevamos, por ejemplo, hasta marzo de este año, previo a la pandemia,
711 días en campo de guardaparques. Es muchísimo tiempo, todavía nos falta mucho más. Esto no es una carrera de velocidad, es yo le digo maratón, ¿no? De resistencia. Tenemos que ir lento, a veces en unas cosas podemos avanzar un poquito más rápido, en otras necesitamos más tiempo, más esfuerzo, meter un poquito más de coco. Pero bueno, vamos avanzando y creo que eso es lo importante y lo que pues quiero transmitirles, ¿no? Tenemos algo de equipamiento, algunas capacidades un poquito más desarrolladas ya en el territorio insular, que nos han permitido echar a andar una serie de actividades y acciones que van desde la parte de turismo, de bioseguridad insular, en conjunto con los socios estratégicos como GESI, Secretaría de Marina, la CONAVIO, en la parte intelectual, técnica, la parte de erradicación de especies exóticas también, que tenemos ahí un reto. Nos quisimos complicar un poco más, también metiéndonos a los exóticos marinos, que lo cual, bueno, estamos trabajando, ¿no? Perdón. La parte de monitoreo de estos laboratorios naturales, pues ha sido un gran esfuerzo que hemos desplegado en conjunto con varias universidades y socios de la sociedad civil, que nos han ayudado desde ponernos barcos para hacer monitoreo en las zonas más difíciles del parque, en las más alejadas, con tiempos que responden a nuestras necesidades, y que incluyen los monitoreos de peces, de invertebrados, la parte pelágica, ¿no? Toda esta riqueza de tiburones, de mantas, que es muy atractiva y es muy importante desde el punto de vista de salud del mar. Nos estamos metiendo fuerte al monitoreo de albatros en Isla San Benedicto. Es una zona difícil de llegar, pero bueno, ya tenemos ahí 2 años haciendo este monitoreo. Vamos a seguir conjugando esfuerzos para que podamos fortalecer y sistematizar de mejor manera lo que está sucediendo con la vida, ¿no? Los proyectos de investigación, tanto en la parte terrestre como en la parte marina, que son muy importantes y que, bueno, los hemos estado acompañando, ¿no? Y que incluyen desde la parte de vegetación, de restauración de cárcavas, reintroducción de especies, la parte del turismo, que por ahí vi que hay algunas dudas. El turismo está permitido en la parte marina, ¿no? Está restringido, está regulado y se confina la parte marina y a ciertos espacios del Parque Nacional. Tenemos las capacidades de carga establecidas dentro del programa de manejo, lo cual nos da pues una mayor facilidad de estar regulando esta actividad, minimizando impactos y reduciendo al mínimo las amenazas. Los guardaparques viven también en los barcos, ¿no? Se comunican con los turistas en este esfuerzo de transmitir y de que vean el esfuerzo que se está realizando como México para la conservación de estos sitios únicos y realmente excepcionales, ¿no? Tenemos también una serie de buenas prácticas con los capitanes, los tripulantes que llevan a cabo esta actividad en el parque. Y hoy, a la fecha, podemos decir que todos los capitanes, todos los tripulantes de todos los barcos saben cuáles son las reglas del juego del buceo, del nado con tiburón ballena, de la observación y en general de las reglas del Parque Nacional. Es un esfuerzo importante que hemos logrado alcanzar. En la parte terrestre estamos actualizando cierta información temática, ¿no? En la parte de la vegetación, de las cárcavas, de estas zonas que están completamente erosionadas y que estamos ideando las estrategias y las acciones para empezar a trabajar ya de manera fuerte en la restauración de estos sitios, ¿no? Esto incluye la parte de generación de ortofotos de gran nivel, generación de modelos tridimensionales con un detalle de centímetros que nos va a permitir ser más finos a la hora de destinar nuestro esfuerzo y nuestros recursos limitados para atender esta problemática, ¿no? Un esfuerzo también muy importante en la erradicación de gato feral, ratones, de la mano con GESI. Ha sido realmente una tarea titánica, ¿no? Yo los he traído también muy atrás de ellos, insistentes, ellos también. Queremos erradicar los gatos ya de socorro y ha sido un esfuerzo
muy, muy importante que creo que debe reconocerse, ¿no? Las personas, los chicos de GES y las chicas que están meses, ¿no? En la isla. Y por otra parte, estamos con esta parte de las obras experimentales de restauración ecológica como medida de adaptación al cambio climático, ¿no? Esto en octubre estaremos con una expedición un poquito más fuerte con unos consultores expertos y personal del parque atendiendo este tema. Espero que en 2 años, si nos vuelven a invitar, podamos presentar avances significativos. La vigilancia es importante, el tamaño del parque demanda que incorporemos tecnología. Estamos trabajando fuerte con la CONAPESCA, aunque no lo crean, tenemos buena comunicación nosotros con ellos, con la propia Secretaría de Marina a través del uso de los sistemas de vigilancia remoto, algo de tecnología de punta instalada en puntos estratégicos de Isla Socorro. Y bueno, todo esto de las lecciones aprendidas y creo que lo que tenemos que decir nosotros como la torre de control de esta pista que se llama Revillagigedo es que todos no lo podemos hacer solos, ¿no? Todo esto que se ha logrado y lo que esperamos lograr, lo vamos haciendo y lo queremos seguir haciendo de la mano con nuestros socios, ¿no? Con Pronatura, con Pelagios, con GESI, con ECO, con Endémicos, CODEMAR, con la Academia, la UNAM, el Instituto de Ciencias y Tecnología, con el CINO, el CICES, el CICIMAR, la Universidad de Baja California Sur, el INECOL, todos los necesitamos y creo que los logros y los retos va a ser mucho más fácil que los alcancemos todos juntos. Entonces, mi tiempo ya se fue. Gracias y quedo atento de sus preguntas. Muchas gracias, Alejandro. Es impresionante el panorama de conservación. Muchas gracias. Y en este momento también quiero agradecer la participación de todos los panelistas, Patti, Alfredo, Margarita, Alejandro. Estamos en deuda con ustedes. Muchísimas gracias. Excepto los panelistas, que no podemos votar. Sí, no, nosotros no podemos votar, pero podemos revisar las preguntas por si quieren contestar alguna y lo pueden indicar. Y bueno, aprovechar, Zula, también felicitar a los autores del libro y tenemos pendiente esa expedición, ¿no? Muy bien, vamos viendo. Muchas gracias y con dedos cruzados. Ok. Bueno, estoy viendo muchas preguntas sobre las especies invasoras. Quizás debemos de empezar con la pregunta, ¿qué importancia tiene implementar las medidas de bioseguridad en las islas? ¿Alguien quiere empezar? ¿Patti? Sí, con gusto. Y voy a aprovechar porque hay preguntas relacionadas. Hacer erradicación de especies no nativas es un paso muy importante para restaurar las islas de la mejor manera posible, una restauración ecológica bien planeada, bien pensada, y se trata de recuperar esos linajes, de no perder esos linajes únicos producto de la evaluación de millones de años. No se trata solamente, como por ahí decía una pregunta, de volver a tener vida silvestre, rewild. No se trata de crear, voy a ponerlo entre comillas, de nuevo un parque jurásico con otras especies que no son nativas. Se trata de no perder estos linajes únicos y de hacerlo de forma bien planeada. Es tan costoso hacer una erradicación para volver a restaurar que lo que menos podemos hacer, y creo que esto lo voy a vincular con algo que hemos aprendido en esta pandemia. En esta pandemia hemos aprendido que prevenir es mejor que esperar hasta controlar y erradicar o hasta enfermarnos porque es más costoso. Entonces, una vez que sabemos que hay islas que no están llenas de especies exóticas o islas donde ya se trabajó por eliminar algunas de estas especies que son nocivas y que nos causan daño a nuestra biodiversidad, tenemos que ser muy cautelosos, así como hoy la gente entiende lo que es un tapete sanitario, porque se ponen tapetes sanitarios ante el COVID, lo que es traer un cubrebocas, lo que es evitar
esa diseminación otra vez de esas especies que pueden causar daños muy serios y muy costosos, hay que implementar esas medidas, hay que concientizar a quienes viven en islas, a quienes las visitan, para evitar ser dispersores. Y eso implica además tener un claro conocimiento de la biología de la propia especie no nativa. El pasto bófel es una de las peores, podríamos decir, de las mejores especies invasoras por los síndromes que tiene, de las peores, porque si yo dejo estolones, al año que entra, que parece que ya acabé, con una lluvia rebrota y en un momento crece muy rápido por la estrategia que tiene y todo el esfuerzo se pierde. Entonces, esto requiere evidentemente una planeación muy cuidadosa y de ahí que es muy importante verificar que no somos portadores, que no van en el vehículo, que no van en el equipo, que revisamos claramente que no estamos reintroduciendo estas especies. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta? ¿No? Bueno, nosotros como parque, pues obviamente es algo muy importante, ¿no? Evitar volver a tener una reintroducción de algunas especies y la extirpación de estas especies es un paso fundamental para la restauración en diferentes sentidos, ¿no? Tanto de algunas, la parte forestal, en caso de los gatos, pues de las aves. Entonces, en la parte de, por ejemplo, los conejos, pues también tiene que ver otras implicaciones en Clarion. Es para nosotros fundamental, ¿no? Y asegurar que en las comunicaciones, por ejemplo, continuas que tenemos a bordo de las embarcaciones de la Secretaría de Marina, pues asegurarnos, es vital que no se nos vaya a ir alguna ratita, alguna serpiente, algún otro ratoncito. Entonces, hemos estado trabajando fuerte en ese tema. Y bueno, esperamos que en 2021 también podamos todavía ejercer mayores acciones de prevención en los puertos, ¿no? Y lo digo en Manzanillo y en la parte de Baja California Sur, ¿no? En los puertos que van hacia el archipiélago. Ups. Disculpas. Ok. Si nadie más quiere contestar la pregunta, o Margarita, tú sí querías, o Alfredo. Bueno, yo tal vez pueda añadir que, bueno, el cambio climático con frecuencia ocasiona condiciones más favorables para las especies exóticas que para las especies nativas, cosa que es un efecto frecuente del cambio climático, exacerbar los problemas que ya existen, pero en el caso de las especies exóticas, de las especies invasoras, puede tener un papel que detone que una especie exótica se vuelva realmente invasora. Gracias. Bueno, parece que la próxima pregunta viene de Gordon y dice, se han hablado de varias estrategias nacionales que llevan varios años. ¿Qué opinan acerca de lo que se ha logrado a partir de las estrategias? ¿Se han cumplido los objetivos? ¿Nos falta mucho? ¿Hay una ventana de tiempo? ¿Quién quiere empezar? ¿Pati? Ok, yo me anoté porque como terminé antes, la vi antes y ya le dejo a Alfredo que complemente. Yo creo que las estrategias, tanto la de especies exóticas invasoras como la de islas, tuvieron un papel muy importante, fueron una guía, pusieron en la mesa a muchos actores de diferentes sectores a pensar juntos en lo que queríamos lograr. Y sí, fueron muy ambiciosas. La estrategia de especies invasoras se planteó a 10 años, en 2010 se publica 2020, e incluso tuvimos ya un proyecto GEF que dio el Fondo Semilla para iniciar muchas de las acciones que están ahí planteadas. De inicio ni siquiera
el proyecto pudo abarcar todos los objetivos y todas las estrategias. Muchas instituciones se sumaron, se vio que sí se aumentaron capacidades, que era lo que se buscaba, pero se requiere aún más. No hemos terminado y como decía Margarita, los problemas además siguen creciendo, exacerbados entre cambio climático y otro cambio global. Si una cosa viene emparejada con la otra, hay un cambio de uso de suelo y entonces abrimos un espacio para las invasiones y está un aumento de temperatura que las favorece y seguimos en un círculo donde aparentemente no logramos. Se requiere mucha comunicación, mucha educación ambiental, mucha alineación de objetivos, mucha transversalidad en las políticas para evitar que por un lado se combatan las invasiones y por el otro abrimos la puerta a traer más especies exóticas. Hay avances sustanciales, pero todavía requerimos continuar trabajando, incrementar los recursos que dedicamos en materia ambiental a atender estos problemas. Gracias. Alfredo. Gracias. Bueno, yo quisiera enfatizar lo que comentó la doctora Patti Kolev en lo referente a educación. Y por eso mismo quiero hacer encomio de este seminario que organizó el Museo de Historia Natural de San Diego, y en español, además, porque hay como un instinto intrínseco en el ser humano de llevar lo que conoce a otros lugares. Les comento una anécdota, ¿no? O sea, cuando estuvimos trabajando para el decreto de reserva de la biosfera, hicimos campañas de educación ambiental. Y bueno, en ese sentido, pues, dijéramos, la población objetivo, pues eran marinos, básicamente, ¿no? Y entonces ahí, pues, las campañas de educación ambiental, pues, la asistencia es muy exitosa porque el almirante dice, vayan a la clase, y van todos, y ponen atención. Y después de que estuvimos hablando de todos los problemas de las especies exóticas, lo que ocasionan, todo el daño ambiental que tienen, se me acercó un sargento, ya después estaba yo ahí viendo el ocaso sobre el mar, y se me acerca y muy amable, pues, el sargento, ¿no? Dice, oiga, mire, pues oí la plática, y mire, yo soy de Guerrero, ¿no? Y ahí tenemos iguanas, y como que aquí en estas piedras como que, ¿cómo ves si me traigo unas iguanas de Guerrero, no? O sea, porque pues él las extrañaba, ¿no? Entonces, y a lo mejor hasta para hacer las tamales, ¿no? Eso no me lo dijo. Pero, bueno, ya a cierta edad ya la educación ambiental cuesta más, pero qué bueno que este documento, tanto el libro por el cual estamos haciendo esta celebración, como la grabación llegue a escuelas, es en la esperanza. Y creo firmemente, porque lo veo cosas, son realmente todas ellas firmes defensoras de la biodiversidad, aunque estén en diferentes otros ámbitos, pero es ahí donde debemos enfatizar. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Margarita, Alejandro. Bueno, seguimos. La siguiente pregunta viene de Donna y nos pregunta, ¿pueden los turistas que visitan al Parque Nacional Revillagigedo bucear en sus alrededores con permiso o sin permiso? Me imagino, Alejandro, que te toca a ti esta pregunta. Sí, gracias. Por ahí he estado contestando algunas de manera rápida. El turismo está permitido dentro del Parque Nacional y se caracteriza más bien por las actividades en mar, ¿no? Entonces, las personas que pueden bucear pueden ir de dos formas, con un prestador de servicio autorizado en estas embarcaciones live aboard, en el que puedas bucear en sitios ya predeterminados. Y si tienes tu embarcación o tu yate y quieres ir, bueno, tienes que acercarte con nosotros
Te damos una capacitación de cómo está la jugada en estos sitios, cuál es el rol de uso de cada uno de los sitios, cómo, y en qué zonas te vamos a permitir bucear, ¿no? Hay algunas restricciones para las embarcaciones privadas para bucear en ciertos sitios, ¿no? Entonces, sí puedes ir. Si vas como turista en un barco, usa los prestadores de servicio autorizados, y si tienes tu propio barco o yate, acércate con nosotros previo a tu incursión al Parque Nacional. Ok. A ver, ¿cuál sigue? Bueno, creo que igual esta puede ser para ti, Alejandro. ¿Cómo hacen para cuidar casi 15,000 hectáreas contra pesca clandestina? Con muchos trabajos. Mira, es una de los retos más grandes, ¿no? O sea, cuando me dijeron, vas para Revilla, y cuando leí el decreto, no, lo primero fue la no pesca, ¿no? Y creo que es importante mencionar que la vigilancia en el mar, si la vigilancia en tierra está difícil, la vigilancia en mar es si no imposible, es sumamente complicada. Máxime que estamos, no sé, a más de 1,000 kilómetros, por ejemplo, de Los Cabos a Isla Clarión, que es muchísima distancia. Y lo que hacemos es apoyarnos de las instituciones que tienen esta tecnología, ¿no? Que por un lado nos permiten observar a las embarcaciones legales, dónde están, ¿no? Cómo se están moviendo, cuando entran, si andan por ahí, nos permite contactarlos, ¿no? La parte fantasma ilegal, ese es otro reto, y que hemos estado trabajando y teniendo algunos acercamientos con empresas, por ejemplo, con Vulcan, que es de Microsoft, que se especializa en proveer servicios de Dark Revenue. Es como detectas en las intromisiones de los barcos fantasmas que apagan todos sus sistemas, pero que lo podemos ver, por ejemplo, en la noche a través de luces moviendo los satélites que ellos emplean, ¿no? Entonces, estamos en estas pláticas, en algunas plataformas también, como Global Fishing Watching, también estamos ahí al pendiente. Y también a través de los apoyos de los prestadores de servicio, cuando vamos a bordo, pues empleamos también, digamos, sus radares para estar checando si hay alguna embarcación por ahí cercana a estas zonas sensibles alrededor de las islas. Y también cuando tenemos y hemos tenido apoyos de embarcaciones privadas que nos ayudan más que todo para el monitoreo, pero nos subimos y hemos logrado detectar algunas embarcaciones, por ejemplo, de pesca deportiva que se nos meten en Clarión, que es la parte más difícil. Ya los agarramos. Entonces, es un reto difícil, y la forma en que lo hacemos es con la cooperación institucional, ¿no? Y de algunos privados. Tenemos la tecnología, tenemos aún algunas deficiencias, no tenemos la capacidad de interceptar en alta mar todavía una de esas embarcaciones, pero bueno, estamos trabajando también con la Secretaría de Marina para el uso de otro tipo de tecnología militar, equipamiento militar para atender este tema. Muchas gracias. Bueno, lamento que no podemos contestar a todas las preguntas debido a las restricciones de tiempo, pero nos queda tiempo por una pregunta más, y esta pregunta sí es para todos. ¿Qué les parece lo más importante para el futuro de las islas remotas de México? ¿Quién quiere empezar? ¿Alfredo? Primero las damas. Margarita, entonces. Yo empiezo si quieren. Bueno, ¿qué nos parece que es lo más importante para el futuro de las islas remotas? Yo creo que lo más importante para el futuro de las islas remotas es justamente conocerlas. Creo que es muy, muy difícil conservar lo que no se conoce, y pues de ahí la gran importancia de este libro y de todo lo que aporta el libro al conocimiento de las Islas Revillagigedo. Me parece que lo más importante es estudiarlas y generar conocimiento. Gracias. Pati, ¿quieres seguir? Yo sigo, pero en este balance tendría que poder ir un poco después.
Yo creo que sin duda, y voy a hacer alusión el espléndido capítulo de prólogo, el prólogo que hace Ezequiel, que nos hace ese recuento del laboratorio que han sido las islas para entender teorías de ecología tan relevantes, como decía Margarita. El estudio es fundamental, pero yo creo que lo que tenemos que hacer, por una parte, que sí importa mucho saber más, nos hace falta todavía mucho por saber de la biodiversidad del suelo, de otros procesos. Podríamos decir que lo que nos hace falta es que todos los mexicanos las tengamos puestas en el mapa. A mí me decían que les llamaba la atención cuando tú vas a otro lugar y te dicen, mira, suponiendo que este es el país y hacen un cuadrado, un triángulo, los mexicanos somos muy dados a pintar claramente nuestro territorio con las penínsulas, pero como decía, muchas veces no ponemos esa parte de las islas en el mapa. Y valorarlas en el sentido amplio, no económico, valorarlas, hacer conciencia de que son parte del extraordinario patrimonio biológico con el que contamos, que albergan linajes únicos de especies, que la extinción cuando ocurre es para siempre, no es un proceso realmente reversible, es costoso. Yo creo que es fundamental porque ahí podemos enseñar justamente los mejores ejemplos que dan esperanza, muchos de ellos, son estos ejemplos de cómo, y un ejemplo de ello es Isla Guadalupe, al norte de México, lo que han hecho GESI con la CONAM, con la Marina, con muchas otras instituciones, es mostrar cómo se puede restaurar, cómo podemos recuperar esos valores y cómo podemos tener en una pequeña porción otra vez estos ecosistemas con sus procesos que ayudan tanto a pensar en cómo podemos hacer en otras partes también del territorio que requieren también de esos procesos de restauración. Si vemos imágenes de nuestro país de la vegetación altamente fragmentado, lo que tenemos en muchas áreas protegidas en el territorio son islas, son fragmentos. Y entonces de la teoría que se genera en las islas, podemos aprender muchísimo para recuperar y restaurar nuestro patrimonio natural. Y yo creo que en el futuro debemos seguir trabajando en equipo. Me encantó la última diapositiva de CONAM porque reconocer cómo contribuyen tantas instituciones en estos esfuerzos es querer saber que dependemos unos de otros, y si logramos sumar a estas instituciones que están muchas de la parte del sector ambiental, traer a otras organizaciones, a volcar los ojos en las islas, y creo que este libro es de gran importancia porque va a ayudar, invita a leerse de lo bien que está escrito, de las fotografías tan hermosas. Entonces yo creo que promover este esfuerzo es un paso clave para seguir atrayendo a más personas a entender las islas de México. Gracias, Pati. A ver, ¿quién quiere seguir, chicos? Alejandro. Bueno, pues para nosotros es fundamental, o sea, estar en las islas, estar en el parque, ¿no? Es como un paso que como director es una de mis directrices. Tenemos que estar en territorio, tenemos que estar allá. Y lo otro más importante es, más allá de estar ahí en el número de días, lo importante es las acciones que desarrollamos en conjunto, ¿no? Y sí, como lo dijo la doctora Patricia y lo que comenté en mi diapositiva, yo creo que lo más importante es que siga existiendo este interés, estas personas de gran conocimiento, de gran criterio, de gran técnica, que nos ayuden a nosotros como manejadores, como servidores públicos, pues a seguir manteniendo estos laboratorios naturales, que al final pues es una riqueza también de México y que suman a la formación de personas tan capaces como ustedes. Entonces, eso es para mí, yo creo que lo más importante, que mantener el interés, mantener las acciones conjuntas de colaboración, cada uno desde su espacio, aportar conocimiento, aportar tiempo, aportar estudiantes, aportar voluntarios, algunos nos pueden dar recursos. O sea, yo creo que eso es lo más valioso. Y
que la gente conozca, ¿no? Lo dijeron también. Para mí, las islas siempre, la parte del mar, o sea, le hemos dado la espalda, ¿no? Y yo como oceanólogo, pues he estado luchando férreamente para que la gente voltee a ver que en el mar está la vida y que tenemos un patrimonio riquísimo, ¿no? Entonces, es una responsabilidad tanto de nosotros como de cada uno de ustedes y de los que nos están escuchando, que repliquen, que conozcan, que se interesen por estos espacios que son únicos y que son excepcionales y aprovechar que los tenemos aquí en México. Gracias. Alfredo. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo han explicado excepcionalmente de manera espléndida quienes me precedieron. Desde luego el conocimiento que se debe de tener para defender lo que se conoce, el interés, fomentar el interés de su importancia, ¿no? De la importancia que tienen. Y yo agregaría tal vez algo que no quiso comentar Alejandro, que es un mayor presupuesto, ¿no? Él no lo comenta, pero yo sí lo comento porque se requiere para el manejo, para la conservación y para todo ello, porque no se va a dar gratis, ¿no? O sea, hay que estar empujando, hay que estar presionando. Quiero referirme a lo que comentaba Ezequiel en un principio. Lo que se requiere es compromiso. Es un compromiso, cada quien desde su punto de vista, los que estamos dedicados a la investigación, a la formación de recursos humanos, los que estamos dedicados o las que estamos dedicadas al manejo directamente, a hacer todo aquello requerido para que se manifieste un compromiso, ¿no? Y en ese sentido, además de los libros científicos y demás, a mí me gustaría recomendarle a todo el público que lean una novela que se llama La Isla de la Pasión, que es una novela fascinante y que demuestra el heroísmo de unos mexicanos que, a pesar de ese heroísmo, México como país perdió las Islas Clipperton. Perder las islas no es nada más que llegue otro estado y tome posesión de ellas. Perder las islas puede ser que al darle la espalda, como bien menciona Alejandro, los procesos de deterioro que se llevan en ellas, pues finalmente acaben con la riqueza biológica que tiene. Y aquí nada más un breve paréntesis y termino, ¿no? Pueden decir, bueno, ¿y la riqueza biológica qué, no? Bueno, pues ahí inclusive ahorita puede estar la cura del coronavirus, no sabemos, en alguna de esas especies que se encuentran ahí, y si se extingue, pues nunca lo vamos a saber, ¿no? Entonces, yo con esto quisiera concluir. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se nos está acabando el tiempo un poquito y quiero dejar unos minutos para unas palabras de clausura de mi muy querido papá académico, Ezequiel Ezcurra. Ahí voy, Zula, ahí voy. Realmente no sabía que me iba a tocar dar unas palabras de clausura, pero Emma me anunció hace unos pocos minutos que me preparara. Yo nada, más que clausurar, lo que quiero es agradecerles a todos. Para mí eso es una fiesta. Es una fiesta a la inteligencia, al pensamiento racional, ¿por qué no a la herencia de Newton y Descartes, al pensamiento cartesiano? Tengo acá científicos y conservacionistas muy queridos que son ya parte de ese gran legado de México al torrente intelectual de la humanidad y que han hecho cosas, todos ustedes, en serio, gracias, han hecho cosas muy importantes por la ciencia, por el conocimiento y por México. Y básicamente yo les quiero agradecer su tiempo y creo que es muy importante lo que cada uno de ustedes hace y el mensaje que dejamos. Este es un momento muy duro. Fíjense que, en serio,
intelectualmente a mí me pegó muy fuerte el tema de la pandemia y el COVID. Y no me lo creerán, yo ya estaba leyendo a Fray Bernardino de Sahagún, y que describe por primera vez la llegada de las enfermedades europeas a México. Después me puse a leer, y lo he leído en detalle, paso examen, a Álvar Núñez Cabeza de Vaca, sus 9 años caminando entre las tribus indígenas del continente americano antes de la llegada de los europeos, y el terror que empezaban a desarrollar en ese momento los pueblos originarios por la llegada de las pandemias europeas. Y todo esto me ha llevado a darme cuenta, o por lo menos creer, que hay un nexo muy importante entre el medio ambiente, un medio ambiente sano, la justicia ambiental, la justicia social y ese tipo de enfermedades. Esta pandemia va a pasar como han pasado otras, como pasó la gripe española, como han pasado otras, con un costo a veces fuerte, pero esas pandemias también están ocurriendo por la pésima manera como la humanidad está manejando el medio ambiente. Y no quiero detenerme mucho en eso, pero sí quiero dar una nota de esperanza. Lo que cada uno de ustedes hacen, Alejandro en el campo de la conservación en el campo, Alfredo dirigiendo un instituto de investigación científica y haciendo investigación de frontera tú mismo, Patricia y Margarita tienen mi admiración. Yo no sé cómo aguantan tanto tiempo en el gobierno mexicano y aparte haciendo cosas muy padres, muy interesantes, muy necesarias y gracias a las cuales somos un mejor país, la verdad. Gracias al trabajo de todos ustedes. Yo no me queda más que agradecerles el compartir ideas, el poder compartir ideas el día de hoy, agradecerle a Zula la dirección y la idea de todo esto. Aparte ustedes ni saben, yo siempre digo en chiste que el guión de la vida de Zula lo escriben en Walt Disney Studios porque es medio mágico. No sé cómo Zula consiguió el dinero para ir a la Revillagigedo de donantes privados menores, de clase media, porque tiene ese poder, esa pasión y ese poder de convencimiento. Y yo creo que si lo que todos queremos y todos luchamos por es un mundo mejor, un mundo no solo socialmente más justo, sino ambientalmente justo y sustentable, ese tipo de trabajo que hace cada uno de ustedes es lo que todos necesitamos. Yo le agradezco, no está su cara ahí, pero a Emma, a Estefanía y sobre todo a Judy Gradwell. Judy, thank you so much. This has been a celebration of intelligence. And I'll leave you all. I need to go and have a beer. Thank you.